A reading from the Lectura book of the prophet del Jeremiah. profeta Jeremías. This word of the Lord came Recibí esta palabra del to me. Go Señor. cry out this Ve y message. grita a los oídos de Jerusalén. Así I dice el remember Señor. the devotion of your youth, Recuerdo tu cariño de how you joven, loved me as a tu bride, amor de novia, cuando following me me in the desert, seguías por el to a desierto, land por unsown. tierra yerma. Sacred to the Lord Israel era were the sagrada first para el fruits Señor, of his harvest. primicia de su Did any cosecha. presume to Quien partake se atrevía a evil comer de befall? ella lo Thus pagaba, says the la Lord, desgracia caía sobre when I él. brought you into the Oráculo garden del Señor. to eat its Yo good los fruits. conduje a un país de You huertos entered and para defiled que my land. comiesen sus buenos You made frutos, my heritage pero entraron y boast. profanaron mi tierra, The priests hicieron ask not, abominable where mi is the heredad. Lord? Los Those who sacerdotes tell me no the law knew preguntaban, me not. ¿dónde está el The Señor? shepherds Los rebelled against me. doctores de la ley no me Prophets reconocían. prophesied by Los Baal pastores and went se after false rebelaron contra idols. mí. Los Be profetas amazed at this, O profetizaban por heavens, Baal, and shudder siguiendo with sheer horror, dioses que de says the nada Lord. sirven. Oráculo Two del Señor. evils have my people Porque done. dos maldades ha They have cometido mi forsaken pueblo. the Me source of life. abandonaron a mí, fuente de They have agua dug viva, themselves y cisterns, cavaron aljibes, broken aljibes sluices that agrietados hold que no no water. retienen el agua. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. With you is the fountain En of ti, life, Señor, O Lord. está la fuente de vida. En ti, Señor, está la fuente de vida. O Lord, your Señor, mercy tu reaches to heaven, misericordia llega al your cielo, faithfulness tu to the clouds. fidelidad hasta las Your nubes, justice tu is like the justicia hasta mountains las above, altas your cordilleras, judgments tus as the sentencias mighty son deep. como el océano inmenso. En ti, Señor, está la fuente viva. How precious is your mercy. Qué inapreciable es tu The children of misericordia, oh men Dios. take Los refuge in humanos your se shadow. acogen a la sombra de tus alas, They se have their nutren fill de lo of the sabroso de prime tu gifts of casa, your house. le das a A beber delightful del stream you torrente give them. de tus delicias. En ti, Señor, está la fuente viva. For with you is the fountain of Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la keep up your luz. mercy with Prolonga the tu steadfast, misericordia con los que te against the debts reconocen, of the tu upright in justicia heart. con los rectos de corazón. En ti, Señor, está la fuente viva. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The disciples approached Jesus. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. But to them Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender
con el will corazón, hardly ni hear with their convertirse ears. para They que have yo los closed cure. their eyes, lest Dichosos they sus see ojos with porque their ven eyes and y hear sus oídos with porque their oyen. ears, and understand Les with aseguro their hearts, and que be muchos converted, and profetas heal them. y justos Well, blessed are your eyes desearon because they ver see, and lo your que ears ven because they hear. ustedes Amen. y no I lo say again, vieron, many prophets and righteous y oír people long to lo see que what you see, but did oyen not see it. y no lo Hear oyeron. what you hear, but did not hear it. Verbum Domini. Today's first reading is from the prophet La primera lectura de hoy es del profeta Jeremías. Él 627 profetizó del año 627 antes de Cristo a 687 antes de Cristo. 687 fue cuando el templo fue destruido. Los babilonios llegan y tienen 3 deportaciones y finalmente destruyen el templo mismo. En esta parte, Jeremías está advirtiendo al pueblo que vuelvan a Dios, que vuelvan a la alianza y que no sufran esta consecuencia devastadora del pecado. Es un tema a lo largo de Jeremías, la devastante consecuencia del pecado. Y todos nos podemos identificar con esto y pensar cómo en nuestras propias vidas, si examinamos nuestros pecados y hacia dónde nos llevan, el mal hacia nuestras propias almas y otras personas. Hay consecuencias en lo que hacemos. Incluso a veces si nos convertimos y nos arrepentimos, igual tenemos que lidiar con las consecuencias. Y este es el tema del profeta Jeremías, que estas promesas han de llevar a la sanación, que establece una tipología para nuestra salvación misma, que estamos en prisión a causa del pecado y Jesús nos insta a que volvamos a nuestro Padre en el cielo. 5th century BC. Vemos aquí lo que está pasando en el siglo V antes de Cristo en Israel. Otro tema en el profeta Jeremías es el enfoque en la vida anterior. Nos ofrece la profecía de la alianza nueva. Nos dice, Dios le habla al pueblo diciendo, pondré mi ley en ellos, mi ley en ellos y la escribiré en sus corazones. Habla de una alianza nueva, de un nuevo don del Espíritu Santo. En otras palabras, ese Espíritu es el dedo de Dios que escribe esa ley en nuestros corazones y que ha de obrar desde dentro de nosotros para renovarnos desde el interior. Jeremías 31:31 ofrece esa profecía de la alianza nueva en Jesucristo y el don del Espíritu Santo a nosotros de manera increíble. En el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Mateo, estamos en el momento de la venida del Mesías y les está exhortando, exhorta al pueblo a que reconozcan esto, la gran bendición que tienen por poder escuchar esto. Y en esta sección de hoy, en medio de esta sección de la parábola del reino, dice, hay gente que lo rechaza, lo oyen pero no escuchan, lo ven pero no entienden. Y luego se acercan a Jesús y dicen, el conocimiento del misterio del reino les ha sido otorgado a ustedes. Así que el ser discípulo es la clave para entender, para escuchar, para ver correctamente. De manera que los discípulos son aquellos que acuden a Jesús y tienen esa relación con el Señor. Siguen a Cristo, creen y se arrepienten de sus pecados, vuelven a Él. Y Él les dice, todo el que tiene, más se le dará. Escuchamos esto en el Evangelio, Jesús nos da más. Si tenemos fe para penetrar los misterios del reino, para entender y recibirlos, se nos dará incluso más. Sí, escuchamos las palabras físicamente, pero este más, esto adicional, es el don de Cristo, el don del Espíritu Santo, la relación que tenemos con Él,
que These nunca parables, this, podemos when we read the agotar. context of the parable of the Esas, soils, estas parábolas that the están en el Lord contexto de sows la, seed that's sown inmediatamente in después de la different parábola areas, de and la sometimes semilla the rich que sower es has this sembrada en incredible diferentes zeal tipos de for the Lord, terrenos right? If they, y the cuando person has encuentra el faith, terreno it can have fértil, this big effect rinde incluso más. within us. Esto es cuando la persona tiene fe, And tiene these un gran mysteries of efecto en Christ, nosotros. these, Y what he estos said and misterios did, de Cristo, as lo que Él was mentioned this hizo y Sunday, dijo, de hecho is este domingo yo because estaba in the mencionando divine esto, person, fue, there's this fue a que a incredible causa de ser and persona divina hay unexhaustible depth to una his profundidad teachings. inagotable en su enseñanza y en One of the sus things I forgot obras. to mention, I think, Una de las cosas que me olvidé briefly mention on mencionar, Sunday was the la fact that mencioné he loves us. brevemente el domingo, el And we hecho de can que Él never nos ama, fully de grasp, que penetrate, nunca understand. podemos It's comprender shocking, really, plenamente, when you think about it, the depth si nos that God ponemos a pensar loves en us. I ello, heard la a Protestant profundidad pastor put con it que nos ama beautifully. Dios. Un pastor And speaking protestante about the culture lo escuché que estaba hablando acerca and de la the cultura proclamation y of the creo gospel que that lo the Christian expresó is muy to bien. give, La proclamación del that at Evangelio que times, el yes, cristiano we need debe to ofrecer, correct things, que a veces sí, to call out the culture, people when they're wrong, se trata de but llamar also la to atención a la say, cultura cuando esté equivocada, you're wrong, pero también but you're also decir, loved. están equivocados, pero That's the mission, son right? amados. That's the great Y mystery, the way este es God el loves gran sinners, misterio that de he que hasn't Dios ama a abandoned los us, pecadores, no and that nos we ha can abandonado y receive que more of that love, podemos that his recibir love transforms más us, it de su draws us amor, into a que su amor nos relationship and union with transforma, him, nos lleva a that una if relación y we comunión con Él. surrender, have faith, Si nos come to entregamos him, y tenemos he fe, offers us Él nos ofrece el this reino, lordship over us, this relationship ese with dominio sobre nosotros, esa relación que So Él in the quiere Jeremiah tener con reading, nosotros. En la there lectura you de have the Jeremías de hoy, expression, I think, tenemos una of this expresión, creo more, yo, this gift that God wants to give us. este don And he que says, Dios quiere I darnos. remember Y the dice, devotion of your youth. yo recuerdo la devoción de tu Beautiful juventud. expression. Es una Remember St. hermosa Anthony Colby expresión. San said, why is it Maximiliano that Kolbe when a dijo, young man comes to ¿por the qué es friary with que el this great joven zeal, but then acude he al monasterio wanes con and gran fervor, expires? pero luego It's like that disminuye, second se cansa? conversion that's demanded, Y that we are es supposed to necesaria give una everything especie and de segunda conversión en la die to que ourselves. hemos de And darlo todo. when that grain of wheat dies, there's a real abundant Cuando harvest. la So semilla de we trigo probably muere es cuando all tenemos la experience that cosecha early on. abundante. You might have some Todos conversion tenemos or some esa experiencia powerful poderosa al experience, comienzo, puede que but when tengamos we una let gran it conversión al grow, comienzo y luego because we don't permitimos que se foster the enfríe interior life, porque no we fomentamos don't esa press vida interior, forward into it, we lose that no generosity. progresamos, And perdemos that's la what Jeremiah is generosidad. telling to the Y people of eso es lo Israel. que Jeremías le está diciendo God al says, pueblo de Israel. Dios How dice a you love través me as de a él, bride, following me in the desert in a land tu amor de novia cuando me seguías por el God of desierto, por bondage tierra of Israel, yerma. clinging to the Lord as a bride, Aquí vemos following la the wife unión con Israel como novia into a que sigue al desert novio, even. a un And the desierto people are incluso. stiff-necked, and the Israelites Y in la the desert. gente es de servidura, el pueblo de Israel en el The desierto. journey, Estaba if you just go mirando lines ese really into them, viaje, ese recorrido. crossing the Jordan, it was something close to 300 miles. Estaba mirando en el And it took them mapa, 40 son como years. 300 millas para hacer ese So recorrido they're doing cruzando el laps in the Jordán. desert. They're Les afraid to go tomó in. They're 40 años rebelling en against God. hacer ese recorrido. But initially they go Están out, and Moses yendo en goes to círculos en el Pharaoh and desierto says, porque se alejan de God says, Dios. let my people go so they can offer Cuando Moisés sacrifice to me acude in al the faraón, le desert. dice, libera a mi I want pueblo para que them to puedan worship rendirle me and have alabanza a this Dios, para que relationship puedan ir al desierto y darle alabanza a with me. I'm Dios. calling them close to me. And he Dios los está llamando reveals himself, y Dios reveals se the devela a divine sí name to mismo, Moses, devela el gives them nombre the divino a law, Moisés, les gives da la them ley, all the les cultic da practices, how they are to todas las worship God, prácticas de to culto, la forma en fulfill que their own han de adorar a lives, Dios to para worship God. We know a new llevar fulfillment sus when we vidas come a su realización, into God, in a sense, come to share in the divine nature. para So participar Israel is en su described as naturaleza divina. a bride, Israel es as this descrita como una a novia marital union. It's a porque bridal es una union. It's a unión one matrimonial flesh union, en following donde Christ, not just se vuelven una imitation sola carne, no externally, solamente but imitación this externa true de union Cristo, is sino how una unión transformation verdadera. takes place. Así es And como that can ocurre be esta also transformación through
Y eso solamente se puede cultivar a través de la fe, el arrepentimiento y una vida de oración. Jeremías dice, Israel es sagrada para el Señor. Era sagrada para el Señor. El llamado a Abraham, que era infértil y es hecho fértil. Luego tiene a Isaac y Jacob y luego los 12 líderes de las tribus, los hijos de Jacob. Él forma este pueblo, lo rescata cuando es llevado a la esclavitud en Egipto y lo saca, le da la tierra prometida y ellos han de edificar el templo, han de morar en la tierra, son el pueblo elegido, han sido elegidos por Dios, son formados por Dios en cierta forma a través del nacimiento milagroso en Abraham y Sara. Y el Dios dice, los llevé a la tierra prometida, pero ma- manchaste la tierra, la hiciste abominable. En la alianza nueva en Jesucristo hemos recibido mucho más. Ser el pueblo de Dios, poder ser el pueblo elegido del Señor y todos los grandes dones que hemos recibido, la revelación plena en Jesucristo, la vida sacramental, un nuevo vínculo, una nueva comunidad de creyentes en la iglesia, puede volverse abominable para nosotros. Así como ellos profanaron esa tierra, se puede volver abominable para nosotros. Quizás estamos llamados, estamos temerosos del llamado al arrepentimiento, a seguir la voluntad de Dios, y todo puede volverse muy estéril para nosotros. To inhabit that land, to take possession of the land, they were to live the covenant. Para poder habitar esa tierra prometida, tenían que obedecer la alianza. Y cuando construyen el templo, es señal de ese cumplimiento, de que ellos están ahí para adorar a Dios. Y deben tener esa fe y esa virtud al seguirlo, al vivir la alianza, para poder habitar plenamente la tierra, para poder disfrutar de sus frutos, para que no se convierta en algo abominable, para que las cosas de Dios no pierdan su sabor en nosotros. Y Jeremías habla de los problemas del sacerdote y dice, no preguntes dónde está el Señor. Me gusta esa frase poética, ¿dónde está el Señor? Preguntan los sacerdotes. O sea, los sacerdotes dejan de buscar al Señor. Han perdido esa sal y esa luz, se han vuelto insípidos. Y cuando los líderes ya no caminan hacia el Señor, una relación con Él, llevan al pueblo por un mal camino. Él dice, los pastores se rebelaron contra mí. Los doctores de la ley no me reconocían. Son aquellos que solamente se enfocan en la parte externa de la ley, pero no viven la ley, no la viven interiormente. Y luego dice, los profetas profetizaban por Baal, siguiendo dioses que nada sirven, que de nada sirven. Y luego dice, espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se abandonó? Es algo terrible que uno haya recibido tanto de Dios y luego abandonarlo. El haber recibido ese don de la fe, podemos hablar de nosotros mismos hoy en día, este don de la iglesia, haberlo recibido y no aprovecharlo, no vivir una vida sacramental, no arrepentirnos del pecado, no pasar tiempo en oración. La Iglesia Católica y la revelación de la oración y la vida espiritual es ridículo. La cantidad de devociones y maestros y doctores de oración y de la vida interior, la vida sacramental, que somos bautizados, somos confirmados, recibimos la Eucaristía, podemos confesar nuestros pecados. Hacer eso de lado es algo terrible. Abandonarlo
es increíble no tener devoción al Señor en esas cosas. Debe hacernos temblar. Y el pecado nos lleva por ese camino. El pecado nos aleja del Señor. Jeremías dice hoy, hay dos males que han cometido. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, o sea, el Espíritu Santo, y cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Qué gran imagen, un aljibe en el desierto que contiene el agua que necesitan. Está agrietado, el agua se escapa, así que hemos ido a buscar agua en otro lugar. Si acudimos a Jesús, recibimos el agua de vida eterna, como le dice a la mujer en el pozo. Si vamos a buscar el agua en otro lugar, es como tratar de guardar algo en un aljibe agrietado. No nos sirve, no es la realización a la que estamos llamados, la realización plena que hemos de tener en Jesucristo. Esta agua viva emana de Cristo crucificado. Él es la fuente. El agua es necesaria para toda la vida. Es la fuente de vida para nosotros. Así que hemos de buscar esas aguas vivas en la oración, meditando sobre las escrituras, la liturgia, al crecer en las virtudes teológicas de fe, esperanza y amor. A través de la fe podemos recibir y aceptar el don del Espíritu Santo que nos da esperanza cuando entra en nuestros corazones. Fomenta caridad, nos da caridad, el Espíritu obra en nosotros. Le dice a la mujer en el pozo, recuerda, ven a mí, ven a mí. El que vaya a Él recibirá agua viva, el Espíritu Santo que nos lleva a la vida eterna. Así que creo que es un llamado a la oración. La oración es la respuesta a la fe, a la promesa de salvación. La respuesta que hemos de dar con amor para satisfacer la sed de Dios cuando Él dice en la cruz, tengo sed. Él tiene sed de nosotros. A menudo el cristiano es representado como un limosnero ante Dios y es verdad. Pero alguien también ha señalado que Dios es mendiga ante nosotros, nos mendiga para satisfacer esa sed de nuestras almas y corazones, esa relación que desea que tengamos con Él. Él quiere darnos el don de agua viva, del Espíritu Santo, y estamos llamados a tener la humildad para recibirlo, la humildad para reconocer nuestra necesidad de ello. El otro día yo estaba leyendo en el Éxodo esa escena cuando salen huyendo de Egipto, llegan al Mar Rojo, Moisés eleva la voz a Dios y Dios dice, ¿por qué elevas la voz hacia mí? Sigue adelante. El faraón y las carrozas vienen detrás de ellos y tienen el mar por delante. Y el Señor les dice, sigan adelante. Moisés parte el mar rojo y por el poder de Dios lo atraviesan. Y Dios le dice, lo único que tienes que hacer es permanece quieto y yo lucharé tus batallas por ti. Y luego las aguas cubren a los egipcios y los israelitas miran a los egipcios dispersos en la orilla, muertos. Es una imagen, los padres de la iglesia dicen, del bautismo y la muerte del pecado que la gracia nos concede. Pero tener ese tipo de humildad en donde yo no puedo derrotar al ejército egipcio, pero Dios es capaz, Él me dará esa agua viva para luchar contra el pecado en mi vida. Señor, dame esa agua viva para poder ser santo que no soy capaz de lograr por mí mismo. Israel estaba atrapado y Dios viene a su rescate. Nosotros estamos en una prisión mayor que Israel en Egipto, en la prisión del pecado. El Señor nos da el don del Espíritu Santo, la vida plena, para florecer en la gloria y la vida celestial.